Y vamos con el primer tema del día hoy en Código Salud. La EPOC causa la muerte de 21,000 mexicanos al año, además de que se estima que es una enfermedad que padece el 8% de la población. Se le conoce como EPOC a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica inflamatoria que causa una obstrucción al flujo de aire desde los pulmones de forma progresiva. Esta es causada por la expulsión a largo plazo de gases o partículas irritantes. En la mayoría de los casos se trata de humo de cigarro o humo de leña para cocinar. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son la tos crónica, dificultad para respirar al realizar actividades cotidianas, infecciones respiratorias frecuentes, coloración azul en los labios y debajo de las uñas, así como fatiga y producción de gran cantidad de mucosidad. Esta enfermedad está relacionada con padecimientos frecuentes que contribuyen al desarrollo del EPOC, la bronquitis y el enfisema. Otro de los factores de riesgo para producir EPOC son los antecedentes de tabaquismo, ya que del 80 al 90% de los casos detectados de EPOC son causados por el consumo de cigarrillos. De la misma forma, la exposición a la contaminación en el aire puede ser causa de EPOC. Padecer EPOC atrae también otro tipo de complicaciones a la salud, como infecciones respiratorias, problemas del corazón, presión arterial alta, así como riesgo alto a padecer cáncer de pulmón o trastornos emocionales como depresión. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a platicar directamente sobre este tema. Hemos hablado también en este espacio, por ejemplo, de varias enfermedades que son provocadas por el humo del cigarro, por fumar, por la exposición, por ejemplo, a diferentes tóxicos, al asbesto, al humo de la leña, etcétera, etcétera. Pero ¿qué causa la EPOC? Y para eso hemos invitado aquí al doctor Jesús Vázquez Cortés. Él es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax para hablar a detalle. Jesús, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Platíquenos qué origina la EPOC. Bueno, sin duda es la exposición a gases nocivos. La vía aérea no está diseñada más que para que entre aire limpio. Y entonces de ahí viene que la principal causa y nuestro principal enemigo es el tabaco, sin duda. De entrada. De entrada. Y eso puede aparecer en cualquier lugar, llámese ciudad o llámese una ranchería, la población, etcétera. Exactamente. Entonces hay más casos de EPOC, por ejemplo, en ciudades por la contaminación y por tanto, digamos, partícula suspendida que hay en el ambiente. Sí, aunque depende del número de fumadores, más que de la contaminación. La contaminación como tal no necesariamente genera EPOC. A diferencia del tabaco, esto de que vivimos en la Ciudad de México y equivale a fumar 2 cajetillas al día, afortunadamente no es cierto, porque son partículas diferentes. Ok, queda descartada esta aseveración. Claro, el enfermo con EPOC le va peor cuando está contaminado en nuestra ciudad. Pero sí, el fumador como tal, donde viva, sin importar la altura, porque también decíamos que a nivel del mar esto no se presenta, no, donde sea, el fumador tiene alto riesgo de desarrollar EPOC y otras enfermedades. Entonces, para que quede bien claro, una de las principales causas para EPOC es fumar. Fumar es de entrada. Y es la primera. Sí. Y es la primera. Exactamente. Muy bien. También la exposición al humo de leña en poblaciones suburbanas o rurales, donde las casas y los alimentos se tienen que calentar con combustión de humo de leña y estopa y papel periódico y todo, también esa exposición a ese humo también puede dar EPOC. Así es. ¿Cómo empieza a desarrollarse esta enfermedad? Por ejemplo, el cáncer de pulmón, sabemos, pasa un tiempo considerable en que la persona también, mucho tiempo después de estar fumando, incluso estar expuesto al asbesto, al humo de leña, etcétera, etcétera, comienza a desarrollar la neoplasia al interior de los pulmones. ¿Ocurre algo similar con la EPOC? Es decir, ¿tiene que pasar un tiempo para que se vaya desarrollando la enfermedad? Sí, por definición la enfermedad se presenta a partir de los 40 años. Es rarísimo, puede haber antes de los 40, pero es a partir de los 40 años y desafortunadamente los síntomas son un poquito inespecíficos. Es tos, es tener flemas, un poquito de falta de aire, a veces ruidos en el pecho al respirar, pero el fumador cree que eso es normal. Y muchas veces es que la enfermedad ya empezó y ya que empezó no se va a detener, es progresiva, es incurable, es irreversible, a pesar de que el paciente deje de fumar. Por eso es tan importante el no fumar o el dejar de fumar lo más tempranamente posible. Ahora, ¿cómo se va desarrollando? Al ser una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, ¿qué es lo que está haciendo al interior de nuestro? Es directamente en los pulmones también. Es en 2 lugares. Es en los bronquios, que es por donde entra y sale el aire, y después finalmente es en el propio pulmón. Si lo comparamos con un árbol, las ramas del árbol son los bronquios y las hojas son el pulmón.
Entonces, esta entrada y salida del aire de manera permanente a los bronquios lo que les hace, que finalmente son tubos, es que ese tubo se vaya cerrando lenta y progresivamente. Y al pulmón, que en lugar de las hojas del árbol son una especie de millones de globos juntos, van perdiendo su capacidad de inflarse y de desinflarse. Entonces, y por eso el EPOC engloba a la bronquitis crónica, que es lo que le pasa a los bronquios, y engloba a el enfisema pulmonar, que es lo que le pasa como tal al pulmón. Entonces, estos dos problemas juntos hacen la EPOC y deterioran de manera irreversible y permanente la función respiratoria del enfermo. A ver, si te entendí bien, doctor. Entonces, por ejemplo, una desencadena a la otra. Es decir, una persona que padece EPOC antes tuvo alguna manifestación de enfisema o no necesariamente. Más bien, el enfisema y la bronquitis juntas son Ajá. la EPOC. Ok. Todos Queda los claro. pacientes con EPOC tienen enfisema y tienen bronquitis. Y tienen bronquitis. Unos tienen más enfisema, unos tienen más bronquitis, pero la EPOC comprende las dos enfermedades y el paciente tiene de las dos enfermedades. A ver, entonces, ayúdanos a entender qué es la bronquitis y cuál es el enfisema pulmonar. La bronquitis es la inflamación crónica de los bronquios por la entrada y la salida del gas, en este caso el humo de cigarro. Y el enfisema es una pérdida de elasticidad en los pulmones y además se van rompiendo prácticamente. Si nosotros imaginamos un racimo de uvas, cada uva tiene su propia cáscara y en el enfisema esas cáscaras se van rompiendo y entonces se va destruyendo de manera progresiva y también lenta, pero progresiva, la anatomía normal del pulmón, se va rompiendo ese pulmón. Literal. 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 Es Se como va si llenando de de repente hoyos. se petrifica y ¡pum! Se empieza a Exactamente. llenar de hoyos. Sí, se Así, puede ir literalmente. llenando de hoyos y quedar como un queso gruyere por dentro del pulmón. Y bueno, con estas afectaciones es bárbaro la presencia. Ahora, una EPOC, por ejemplo, puede generar un cáncer de pulmón o una persona puede incluso padecer las dos enfermedades. Sí, y es muy penoso porque muchos pacientes con EPOC también desarrollan cáncer de pulmón y a veces no podemos operar un cáncer de pulmón por el EPOC que tiene el enfermo, pero sí pueden ir de la mano. Es mucho más frecuente el cáncer de pulmón en el paciente con EPOC que en la población general sin EPOC o en los que no fumamos. Comentabas que la mayoría de los casos se da en personas por arriba de los 40 años. Así ¿Tiene es. que ver exactamente por el tiempo de exposición al Sí. cigarro? Sí, lleva un tiempo hasta que la inflamación se establece y entonces ya no para, que es una pena, porque a veces mucha gente dice, bueno, todavía voy a seguir fumando porque me siento bien. El problema es que ya que se sienten mal, ya que la enfermedad empezó, ya no se va a quitar. Entonces, a veces, aún dejando de fumar, el paciente que ya le dio EPOC va a tener EPOC el resto de su vida. Ya. La tos es muy característica. Lo Sí. mismo ocurre, por ejemplo, con pacientes con cáncer de pulmón. Sí. La tos es un síntoma muy característico, pero Sí. también tos nos puede dar por Claro, N cantidad de circunstancias, ¿me entiendes? así es. Entonces, yo creo que ese es un factor que tenemos que tomar mucho en cuenta y lo dejamos de lado. Si acudimos directamente con ustedes, los especialistas, podemos salvar nuestra vida y detener el avance de la enfermedad. es así. Porque si bien Así es. comentas, no tiene cura y también es progresiva, hasta donde la ubiquen se puede detener. Exactamente. En el caso específicamente de la EPOC y la historia clínica, ¿qué refiere? ¿Llegan desgraciadamente con la enfermedad avanzada, doctor? La mayoría sí, sobre todo los que llegan ya con nosotros, con los neumólogos, ya pasaron un tiempo visitando a varios médicos en el camino y o no tienen diagnóstico o no tienen el mejor tratamiento disponible, que hoy hay muy buenos tratamientos. Entonces sí, lo habitual es ver pacientes muy avanzados ya en la enfermedad, que mientras más avanzados están es más difícil lograr revertir hasta donde es posible los síntomas y mejorar su calidad de salud. Pero sin embargo, bueno, ojalá los fumadores, primero dejaran de fumar y segundo, si estuvieran al pendiente de cuando tienen síntomas, acudir con médicos y si no están del todo mejor, llegar finalmente a un especialista en neumología. Comentaste dos puntos muy importantes. Primero, el diagnóstico. Y estas personas, la mayoría, pasaron por varios médicos para saber qué es lo que tenían, pero no tenían el diagnóstico Así es. certero. Así es. ¿Por qué? ¿Se confunde con otra cosa? Se puede confundir y además hay una prueba, entre comillas, muy sencilla de soplar que se llama espirometría, pero que se usa poco como en el médico de primer contacto. Se usa mucho tomar un electrocardiograma, se usa mucho pedir una química sanguínea para ver la glucosa. ¿Y eso aparece para determinar EPOC? No, difícilmente. Pero la espirometría, que es una prueba, insisto, relativamente sencilla Hay de que soplar un aparatito. exactamente, es soplar en un tubo y se calcula ahí el volumen que entra y que sale de aire, qué tan rápido, qué tan lento, en fin. Ahí sale el diagnóstico. Por cierto, tampoco se hace diagnóstico de EPOC con una radiografía.
La radiografía no sirve para ver quién fuma, quién no fuma, quién ya tiene EPOC, quién no tiene EPOC. La radiografía no sirve para eso. También eso confunde porque hay pacientes ya enfermos, avanzados, que pueden tener una radiografía normal. O sea, la ven, La ven le dan y dicen, digamos una lectura y claro, aparentemente no tiene nada y ellos se siguen, exactamente. ¿no? Y en cambio la espirometría es contundente, es como la verificación del coche. Ajá, El literal. paciente Es como hace la si uno va a hacerse espirometría. verificación. Exactamente, ahí pasas o no pasas y después qué tan mal está tu función pulmonar y ya tienes EPOC, con esa espirometría tienes el diagnóstico. Y lo que sigue después es darle el mejor tratamiento que pueda obtener el Y paciente. también comentabas ese caso, que hay muchos pacientes que no tienen el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el tratamiento correcto? ¿El real o dependiendo cada caso? Bueno, dependiendo cada caso es la gama de posibilidades de medicamentos que le podemos dar a un enfermo, pero los mejores son los broncodilatadores. Si hemos hablado que lo que se va perdiendo es el calibre de los bronquios porque se van cerrando, Ujú. lo que le damos es un medicamento inhalado Para que para se tratar vuelvan de a abrir, se ¿verdad? vuelvan a abrir y se relaje la tensión del aire que llega hacia el pulmón, lo que hace que se pierda esta capacidad de inflarse y desinflarse, se pierda un poco esa tensión y el paciente pueda respirar mejor. ¿Y cómo son los broncodilatadores? ¿Cómo funcionan Hay, propiamente? hay dos grandes grupos. Uno relaja hasta donde es posible el músculo del bronquio, que está alrededor del bronquio, y el otro inhibe que el bronquio no se cierre. Ujú. Y entonces hay medicamentos que tienen solo el relajante, entre comillas, y el otro el anti que se cierre. Y también hay la combinación de los dos en varias presentaciones. Y también hay antiinflamatorios inhalados que son derivados de cortisona. Entonces, entre esos 3 medicamentos o 3 grupos de medicamentos vamos eligiendo lo que va necesitando el paciente. O sea, ¿es tratamiento farmacológico de entrada? Sin duda. Sin duda. O sea, Sin sí. duda. Por ejemplo, en los casos de los medicamentos que manejan cortisona, ¿no tienen algún efecto adverso o secundario en los pacientes? Estos tipos de cortisona inhaladas son seguras porque no se absorben, hacen efecto por contacto. Directo. Y Exactamente. directo. Exacto, y pasan muy poco, mínimo, a la sangre. Entonces, no, los efectos secundarios de las cortisonas tomadas, inyectadas, untadas, en los pacientes que usan inhalado son mínimos. La verdad es que son muy seguras hablando de EPOC. Y siempre usando un broncodilatador. Lo primero es el broncodilatador y un broncodilatador, otros 2 broncodilatadores y algunos usan el antiinflamatorio, en este caso que es el derivado de cortisona. Que insisto, todos son inhalados y hay una gama muy buena, muy útil en beneficio de los pacientes. Y bueno, lo actualmente. primero, yo sé, se tiene que trabajar de manera conjunta, yo me imagino, con otros especialistas, por el impacto que tiene. Primero que una persona reciba el diagnóstico de EPOC, Sí, ¿no? Saber que ya es una enfermedad que no se cura, que se puede detener, que eso es muy importante. sí. El tratamiento es de por vida. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo? Yo creo que es importante que dejen de fumar. De entrada tienen que dejar el Deben, cigarro. Y a Deben muchas dejar. personas les cuesta mucho trabajo. Sí, lo malo es hablar de tabaco, es una adicción. No es un vicio, no es un hábito, es una adicción. Y entonces el paciente es adicto a nicotina. Sí, claro. Y les cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho Es trabajo. más fácil dejar el alcohol Sí, que el dejar de tabaco, fumar. sin duda. Es tan intenso como drogas potentes como cocaína, Sí, la claro. adicción a la nicotina. Entonces el paciente no le gusta, no quiere, no se anima a intentar a veces ni siquiera dejar de fumar. Pero es muy importante porque mientras el paciente no deje de fumar, la enfermedad va a ir a peor más rápido. Sí, y los medicamentos no van a funcionar, no van a tener su Exactamente. función real. Exactamente. Entonces, es de difícil. entrada, deja el cigarro. Sí. Dejar el cigarro, el que tiene sobrepeso, tratar de estar en mejor Bajar peso. de peso. Sí. ¿Influye? Sí, ¿Por qué? porque todo nuestro sistema, ya sea cardiovascular, osteomuscular y respiratorio, está calculado para un peso ideal. Si nosotros tenemos que cargar más peso, le cuesta más trabajo a nuestros pulmones, Claro. a nuestros huesos, Por supuesto. articulaciones, Simplemente corazón. una persona con obesidad, a ver, súbete 20 escalones, Exactamente. le cuesta trabajo. Y si de por sí el pulmón no es su mejor pulmón, no se mueve del todo bien y aparte lo hacemos cargar, ese paciente debe bajar de peso. Y otra cosa muy importante es que debes mantenerse activo hasta donde se pueda. El paciente que empieza a sentir falta de aire se deja de mover y eso lo hace todavía más torpe desde el punto de vista de función pulmonar. Entonces, una persona que le falte el aire, por ejemplo, específicamente, llámese paciente con EPOC o sin tener EPOC, si siente que falta el aire, ¿tiene que estar activo aún así? Depende de qué enfermedades vale la pena la espirometría, pero Ok. lo ideal desde el punto de vista muscular, sí. Sí. Sí,
Sí, el paciente lo ideal, el respiratorio crónico debe tratar de hacer algo de actividad, lo que sea, caminar un poco. Por lo menos, digo, no es que se aviente un maratón de 50 kilómetros. Un poquito de bicicleta fija, que no lleva tanto consumo de energía, lo que sea, pero debe hacer ejercicio. Yoga, por ejemplo, es un muy buen Claro, ejercicio. sobre todo por relajación, que eso ayuda demasiado. Te así preguntaba el impacto y el tratamiento multidisciplinario. Sí. ¿Hay casos de personas con EPOC que no hayan fumado? Bueno, es excepcional, sí hay. Hay una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que como un factor genético hay enfermos con EPOC que por cierto hacen simultáneamente cirrosis hepática por la deficiencia de esta enzima, pero es muy rara, o sea, la población latina, 1 en 7 millones. Sí, es nada. La verdad es que no es de alto impacto. Te lo preguntaba porque en el caso, por ejemplo, de cáncer de pulmón, sí hay casos documentados, alrededor Claro. del 15% Sí, es de una personas pena. que no fuman, Así pero es. les da cáncer de pulmón. Son los Así fumadores es. pasivos, porque Así están es. cerca de otras personas que sí lo hacen. Sí. En el caso del EPOC es muy raro, Es muy raro. es muy raro. Es muy raro. La Muy gran raro. mayoría es ¿Por qué hay tabaco. que llegar? ¿Por qué hay pacientes? ¿Por qué hay casos de personas con EPOC que ya tienen que andar jalando un tanquecito de oxígeno? Llega un momento en que el aire que ellos respiran, a pesar de que lleve oxígeno como el que estamos respirando ahora nosotros, ese oxígeno ya no pasa a su sangre. Y entonces hay que ayudarles dándoles más oxígeno a través de la nariz y boca para tratar de saturar lo más que se puede el oxígeno y que ese oxígeno sí llega a la sangre. Además de los medicamentos. Además de los medicamentos. El oxígeno en nuestro cuerpo, y un ejemplo muy fácil es la gasolina. Nosotros podemos tener un vehículo nuevo y de carreras, si no le ponemos suficiente gasolina, no va a caminar bien, Claro. no va a acelerar, no va a rebasar. Nuestro cuerpo, las piernas, si no llevan oxígeno los músculos, van a decir no te llevo o te llevo lento. Y no te subo una escalera y no te puedo ayudar a cargar nada si no lleva, todos tus músculos no llevan oxígeno. Por eso es que hay pacientes que no les queda otra más que empezar a usar oxígeno y el que lo necesita usar, normalmente lo tiene que usar mínimo 14 horas al día. No sirve un ratito de oxígeno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, porque no nos deja cargados de oxígeno. Solo sirve cuando tienes el oxígeno puesto. Pues hay que pensarlo 2 veces. Sin Definitivamente duda, sabemos que sí. es muy difícil. Muchas personas que nos están viendo seguramente fuman. Sabemos que les es difícil dejarlo, pero si se lo proponen, si se acercan con ustedes los especialistas, lo pueden lograr. Ese Exactamente. tremendo cigarro hace una cantidad de daño al cuerpo de Así manera es. impresionante. Y la Así EPOC es. es precisamente uno de esos daños. Pues Sí. doctor Jesús Vázquez Cortés, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, muchísimas gracias por haber Al estado aquí contrario. en Código Salud. Esta es tu casa, doctor. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. No te levantes.